ovaciona al excepcional Arsenio Erico. Ya de regreso al centro del campo y con las medias caídas continúa la ovación para el jugador paraguayo. También la gente de River, hay que destacarlo, aplaude a este gran malabarista del fútbol. 10 minutos, segunda etapa, Independiente 3, River Plate 1. Bien, Arsenio Pastor Erico Martínez, nacido el 30 de marzo de 1915 en Asunción, Paraguay. Bien lo decía Arsenio Erico, el máximo goleador en la historia del fútbol de Argentina. Sus abuelos paternos fueron italianos, dice, ostenta el máximo récord de goles concretados en la historia del fútbol de Argentina, con 293 goles. Erico empezó su carrera en el Club Nacional de Asunción a la tierna edad de 15 años en Primera División. En 1932 estalló la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, y como Erico aún no tenía edad de ser enrolado, le permitieron acompañar una gira en una selección de la Cruz Roja con fines de recolección de fondos. Ahí el muchachito deslumbró en tierras argentinas. Le echaron el ojo dirigentes de River Plate e Independiente, más fueron los de esta última entidad quienes pudieron hacerle firmar un contrato profesional. Debutó para los rojos del Independiente el 6 de mayo de 1934 contra Boca Juniors sin marcar goles. Tenía apenas 17 años. En la siguiente fecha contra Chacarita Juniors logró el primero de sus 293 goles. Después le llovieron apodos pintorescos como el Saltarín Rojo, el Hombre de Goma, el Paraguayo de Oro, el Hombre de Mimbre, el Mago, el Aviador, el Duende Rojo, el Diablo Saltarín, el Rey del Gol, Mister Gol, el Hombre de Plástico, el Virtuoso, el Semidios, entre otros. La prensa de aquella época no ahorraba descripciones sobre cómo jugaba el paraguayo Arsenio Erico. Después de un par de años, con lesiones que lo marginaron de las canchas, en 1937 desencadenó todo su potencial. 47 goles en un solo año. Después, en 1938, llevó al Independiente a su primer título nacional en la época profesional y de Yapa repitió el récord de goles por año, marcando 43 tantos. Y al año siguiente marcó 40 goles, logrando el bicampeonato para los rojos. Fueron 2 años pletóricos para el amante del buen fútbol. 66 partidos jugados, 52 ganados, 5 empatados y 9 perdidos. Algunos expertos mundiales ubicaron al Independiente de 1938-39 como uno de los mejores equipos de la historia mundial, junto con el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, el Brasil de 1970 con Pelé y otros más. Erico conformó una delantera fantástica con José Vilarino, Vicente de la Mata, Antonio Sastre y Juan José Zorrilla. Arsenio Erico. Gambetea Beso, gran jugada, la pisa, sigue el largo malazo, Beso lo agarra, le desventaja, se va Erico, jugada central, queda solo frente firme, elige el palo, lo vive. ¡Gol! De Independiente, golazo de Erico, la marca del paraguayo, un gol espectacular, todo el estadio de pie, ovaciona al excepcional Arsenio Erico. Ya de regreso al centro del campo y con las medias caídas continúa la ovación para el jugador paraguayo. También la gente de River, hay que destacarlo, aplaude a este gran malabarista del fútbol.